Tiene la palabra el diputado Maximiliano Ferraro. Muchas gracias, presidente. Muchos diputados preopinantes de nuestro interbloque Juntos por el Cambio, pero en particular la diputada Oliveto Lago, han resaltado que este es un presupuesto, presidente, basado en proyecciones irreales, mentirosas, de lo que denominamos las principales variables macroeconómicas, que tienen que ver con la tasa de inflación, la devaluación y la variación del PBI. Y este es un error que persiste y que ha quedado demostrado con los catastróficos números económicos de este 2022. Este es un presupuesto, presidente, que esconde una falta de austeridad, le diría, con los gastos discrecionales y superfluos, y que en cambio, y hay que decirlo con todas las letras, ajusta áreas estratégicas para el desarrollo de nuestro país en una, si se quiere, simulación de cumplimiento de la meta del déficit pautada con el Fondo Monetario Internacional. Y el mensaje del Poder Ejecutivo, como todos saben, nos habla de una inflación del 2022 del 95%, cuando todas las expectativas calculadas por el propio Banco Central son de más del 100%, y en cuanto a la inflación proyectada para el 2023 se estima un 60%, muy por debajo, cuando seguimos viendo una ausencia de plan y políticas para poder llegar a este número, y que el Banco Central, según sus estimaciones del mercado, nos habla de por lo menos al menos 90%. Es por eso que nos van a venir a decir acá que las partidas suben en un porcentaje que nos puede parecer alto, pero en realidad, presidente, nos están escondiendo recortes y estimaciones de ingresos que nos resultan mucho más altas. Y es en este sentido que yo me voy a referir a una política que hasta ahora ha estado ausente en este debate y que nosotros consideramos como política central y prioritaria para lo que es el porvenir de nuestro país, como es la educación. Luego de un 2020 sin clases presenciales, donde muchos militaron el cierre de las escuelas, donde tuvimos más de 1.500.000 chicos que perdieron el vínculo con la escuela, y de ese alarmante número, cerca de 600.000 no regresaron todavía a las instituciones educativas. Y esto, presidente, no solo el número de alumnos fuera de las escuelas es alarmante, sino que también los números que están asociados a la calidad y a la equidad educativa y que nos demuestran estar en una verdadera decadencia, catástrofe o colapso educativo. Y hay que decirlo, porque diversos informes nos señalan datos que son muy preocupantes, como lo vimos en lengua y matemática y ciencias sociales, donde los estudiantes de tercero y sexto grado en la Argentina están por debajo del rendimiento promedio de la región latinoamericana. 16 de cada 100 estudiantes que empiezan la primaria y terminan la escolarización obligatoria en tiempo y forma, 8 solamente pertenecen al tercil socioeconómico más alto, 5 al tercil del medio y solo 3 pertenecen al tercil más bajo de los ingresos. Y quienes culminan también en tiempo y con los conocimientos satisfactorios representan el 63,7% en las escuelas de gestión privada y solamente el 36,3% en las escuelas estatales. Ese es este escenario, presidente, que es que yo me pregunto, ¿cómo les da la cara para hacer un ajuste en educación que podría ser de hasta un 8%, conforme al informe que ha presentado UNICEF, o que podría alcanzar el 15% según el informe de Argentinos por la Educación, y esto considerando los distintos escenarios, pero que en términos reales implica una reducción que podría alcanzar el 0,02% del PBI? ¿Cómo podemos acompañar un presupuesto que recorta en más de un 50%
lo que es el programa correspondiente a información y evaluación de la calidad educativa, cuando nosotros tenemos que recuperar la cultura de la evaluación para saber a dónde estamos parados y a dónde queremos ir. Hay un claro desfinanciamiento de la política de evaluación y aprendizaje y es imposible evaluar el grado de efectividad de la incorporación de lo que sería una hora más en las escuelas de educación primaria y que ha sido presentado por el ministro de Educación, la reducción de más de, lo que son los 37.000 millones asignados para la construcción y equipamiento mobiliario de edificios educativos, donde observamos una reducción entre el 14 y el 28% en términos reales respecto del presupuesto 2022, un difinanciamiento para 2023 que se suma, y hay que decirlo, a los 15.000 millones que ya se tuvo por la decisión administrativa que ha tomado el ministro de Economía durante este año. Entonces, presidente, decirles, y con esto voy terminando, que no mientan. Este supuesto aumento que nos han metido en infraestructura, becas, incentivo docente, e incorporado en la planilla anexa del artículo 122, es una delegación de facultades al jefe de gabinete de ministros a realizar esas adecuaciones presupuestarias. Es decir, que no es un incremento presupuestario, sino que serán futuras readecuaciones en desmedro de otras partidas o programas que hoy desconocemos en este debate presupuestario. Resumiendo, y ya voy a ir finalizando, presidente, entendemos que estamos en un contexto de responsabilidad fiscal y de ajuste de gastos, pero no se puede permitir que se realicen recortes en áreas sensibles como es la educación o como es la oferta de jardines de infantes, infraestructura y evaluación. Mire, podrán tener nuestro voto para recortar los privilegios a corporaciones, a sindicalistas, a los regímenes de promoción que benefician a unos pocos, o lo tendrán para disminuir el déficit en las empresas públicas o para retomar de una buena vez por todas una senda de crecimiento, producción y generación de empleo genuino en la Argentina. Pero jamás van a tener el voto de la coalición cívica para comprometer lo que es el futuro de niñas, niños y adolescentes en este contexto, como bien lo definí, de catástrofe educativa. Por estos motivos es que nosotros vamos a votar negativamente el presupuesto general para el año 2023. Muchísimas gracias. Gracias, señor diputado.